Saludos, amigos y amigas. Contento, dándole gracias a Dios de volver a entrar en sus pantallas a través de el maravilloso mundo de las redes sociales. De verdad que nos sentimos felices de poder entrar con este programa Punto de Vista. Punto de Vista. Bueno, la maravilla de las redes, ¿no? Ahí están, por supuesto, las direcciones específicas donde pueden encontrar pues el programa y llegar a cada uno pues, de los espacios donde ustedes puedan encontrarse y hacer algunos aportes, que es la idea de este programa, aportes humildes, sencillos, aportes de verdad llenos de mucho cariño, con mucho entusiasmo al tema pues del conocimiento en general. Hoy tenemos una invitada especial también, mi gran amiga, la profesora Carolina Granadillo. Carolina Granadillo, es nuestro segundo programa. Voy a leer un poco lo que es el pequeñito resumen curricular de lo que es la trayectoria de la profesora Carolina, porque si leemos toda la trayectoria de la profesora, bueno, imagínense ustedes, se nos va el programa completo. Yo quiero decirles que Carolina Elvira Granadillo Medina, algo que ella enfatiza es cabimera o cabimense, los dos términos son válidos para aquellos pues que no conocen este hermoso municipio. Nacida en la zona rural de Aguasanta, hija de padre falconiano y madre de 3 hijos. Licenciada en Educación, mención Ciencias Sociales, área Historia. En este caso de nuestra centenaria Universidad del Zulia, 1982. Especialista en docencia para educación superior, magíster en Historia, mención Historia de Venezuela, doctora en Ciencias para el Desarrollo Estratégico, Premio Mayor de las Artes y las Letras en Venezuela, mención Historia Regional, Ministerio de la Cultura, esto fue en el año 2006, autora del libro La Generación Cabimense de la década de los 50, en un rato hablaremos de eso, coautora del proyecto de creación de la licenciatura en Educación, mención Ciencias Sociales, en esto en la Universidad Rafael María Baral en el año 2008, coautora del proyecto de creación del Centro de Estudios Sociohistóricos y Culturales de la UNER, del cual es su actual coordinadora en este caso en la UNER, de la línea de investigación, representaciones, actores sociales y espacios de poder. Coordinadora del proyecto de servicio comunitario Carta de Calles, Plazas y Espacios de Encuentro Cotidiano. Miembro de la Red Nacional de Historia, Memoria y Patrimonio, Centro Nacional de Historia, docente en este caso de la UNER, de las cátedras Geopolítica Latinoamericana y de Cultura del Petróleo. Este resumen yo lo resumo aún más diciendo una gran amiga, una persona excepcional, una persona que siempre he admirado y que de verdad agradezco, así como a la profesora, pues a tantos amigos que estamos pues en esta onda, ¿no, profesora? Siempre hemos tenido esta inquietud. Así es. Por el conocimiento, por la filosofía, por los libros. Decía nuestro libertador Simón Bolívar, nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Y en otro de sus pensamientos decía, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Así que por eso comencé dando las gracias al Alfa y Omega, principio y fin de todo, que es nuestro Dios Todopoderoso, por darnos vida y salud y poder hacer estos pequeños aportes, retomando pues nuevamente estos espacios, ahora con más tecnología. Antes era una cámara, una cosa grande, una cuestión del otro mundo, ahora resulta que es una cosita así. Mucho aparataje. Y en un momentico estamos en Japón. Así es. ¿Qué tema vamos a tocar aquí para dejar de una vez y entrar pero en materia con mi querida profesora, dándole y reiterándole la bienvenida? Vamos a hablar de la ética y la moral. La ética y la moral. Haremos aporte, por supuesto, a la profesora como invitada y algunas cosas pues que podrá agregar este servidor. Así que bienvenida, mi profe. Bueno, gracias por la oportunidad. Nuevamente yo también reitero este encuentro con un amigo que con toda su trayectoria política y hablar de Pedro Duarte, pues hablar de un personaje muy conocido, pero a mí se me hace muy fácil hablar con Pedro Duarte porque ese es mi amigo, esa es la primera identidad.
que compartimos, independientemente de todas las otras identidades que también compartimos, y sobre todo compartimos la identidad que los dos somos cabimeros. Eso es importantísimo, porque hablar de la ética y la moral no es igual hablarlo de Cabima que hablarlo desde otra parte. ¿Y por qué? Es que más allá de ese sentimiento que nos embarga por haber nacido en esta tierra, es que el mundo actual está muy convulsionado y precisamente el recurso que nosotros tenemos acá, que caracteriza la economía venezolana, es precisamente un recurso que nace en Cabima, que comienza en Cabima, con el Barroso, como a nivel internacional, con una explosión que le dio la vuelta al mundo, y Venezuela se posiciona en el mundo a través de Cabimas y con Cabimas. Entonces, estos temas que estamos sacando a la luz y que está promocionando Pedro Duarte no son casuales. Es que Cabimas está en el centro del huracán, en la nueva reposición del orden mundial. Así es. Entonces nosotros como tenemos que salir al frente para pensarnos y para disertar sobre estas cosas que nos apremian. Entonces por eso yo creo que esa inquietud que nos genera los cabimenses, que nos han llevado a posicionarnos en el mundo como gente que genera cultura. No solamente sacamos petróleo, generamos cultura, y aquí el Cultura Rock comienza con nosotros. Hay una de las primeras comunas del país también está en Cabimas, se genera en Cabimas, en el Golfito. Por cierto, está terminando usted un libro, ya lo terminó con respecto a eso. Sí, ya está esperando por publicarse, ya está aprobado y todo, pero tenemos que esperar los protocolos de las publicaciones. Sí. Entonces, bueno, ese mundo que se está reposicionando, estamos en las puertas de un nuevo orden mundial, lo estamos viviendo, y cada vez que hay una ruptura en la normalidad, y se avecina otra nueva normalidad, hay muchas interrogantes y se interpela la ética y la moral. Entonces, en este momento nosotros tenemos una moral que hemos heredado del mundo europeo, porque ese sistema de la ilustración, el sistema mundo en el cual nosotros estamos insertos, que nace en Europa, ese sistema nace como una negación al sistema anterior y niega al feudalismo, y genera una nueva ética, que es ética porque niega a la moral del feudalismo. Entonces necesitamos libertades, y entonces los burgos que emergen niegan al sistema anterior, y cada vez que emerge una negación del sistema anterior, se interpela a la moral y a la ética. Entonces, la moral, estamos inmersos dentro de una moral que es la moral del sistema mundo capitalista. Entonces, donde la carne no tiene sentido, la carne aparentemente no tiene valor, pero es una negación que esconde un interés, porque cuando se niega la carne y se le da poco valor, entonces esa carne la puedes esclavizar, la puedes explotar, le puedes poner más horas de trabajo, porque es una carne que no tiene valor. Y si esa carne es negra, y si esa carne es mestiza, y si esa carne es india, menos valor tiene. Entonces, ¿de dónde nosotros sacamos que hay gente de primera y de segunda? Del sistema mundo que nos imponen los europeos. Entonces, esa es la moral europea, que está bien, y nosotros vemos las constituciones. Nuestra primera constitución también decía que para ser gobernante necesitabas tener dinero, tener posesiones, ser alfabeto, ser blanco, en una palabra. Entonces, poco a poco, en la medida en que fue avanzando el mundo, esas especificidades se fueron quitando de la ley, pero siguen presentes en la práctica, en la normalidad. Entonces, esa normalidad que incluya al patriarcado, que incluya que la mujer no aparezca aun cuando luche. Por ejemplo, nosotros vemos las batallas, ahorita estamos en el Bicentenario, y parece que esa es una batalla, una guerra de hombres, de varones. Y resulta que cuando uno estudia a profundidad no es así. Hubo mujeres que se tuvieron que disfrazar de hombres para poder participar. Exactamente, profesor, así es. Y las mujeres generaron lucha y hicieron posible la independencia. ¿Y por qué no aparecemos? Porque la moral del mundo decía que éramos patriarcales, que el hombre era el que mandaba, que el hombre era el que gobernaba, que las mujeres no éramos ciudadanos. Era el paradigma. Era el paradigma que se construye desde el sistema mundo moderno, occidental, que es profundamente patriarcal. Eso va generando en
no al interior de Europa, sino de pronto las mujeres europeas también lo viven, pero no lo viven con la intensidad que lo vivimos nosotros, que estamos afuera de ese sistema. Y somos la exterioridad de la que habla Dussel. Y resulta que el mundo, cuando cambia la normalidad, cuando en momentos de crisis emerge una nueva ética, pero esa ética nunca emerge del centro del sistema mundo imperante, del sistema dominante, emerge desde las periferias. No es casual que el sistema capitalista emerja en las periferias de lo que era el feudalismo, porque Europa era periferia de ese sistema. Entonces ellos interpelan al sistema y se sienten negados. Son la nada de la que hablan los filósofos, el ser y la nada. Entonces el ser es el centro de lo que está normatizado, de lo que está legalizado, de lo que está aceptado como normal, lo que está puesto en valor. Entonces esos valores siguen estando presentes y esos valores son asumidos en el sistema jurídico. Entonces lo jurídico viene a normalizar, a legalizar lo que ya está legitimado en la práctica. Por eso nosotros es que vemos que las institucionalidades, la institucionalidad del Estado, del liberal, emerge en el siglo XVIII. Pero resulta que el capitalismo la burguesía ha venido gestándose hace siglos antes. Entonces, cuando ya se convierte en institución, es porque ha sido legitimado y aceptado por la mayoría. Han logrado lo que se llama el consenso. Entonces, ese consenso se logra con los pueblos de Europa. Pero con nosotros no se logra ningún consenso porque con nosotros no se dialoga, con nosotros se nos impone a la exterioridad, a la periferia se le impone lo que dice el sistema mundo que domina en ese momento. Entonces, cuando empieza a romperse desde acá, cuando el sufriente llega a un tal punto que somos muchos, que ha alcanzado, ha rebasado a los que están imponiendo el sistema, a los que se benefician del sistema, esa exterioridad, ese sufriente se revela y empieza a reclamar como sufriente no un espacio dentro del sistema. No es inclusión lo que se reclama. Al principio se reclama inclusión. En la medida en que el sentido de que la injusticia avanza, el sufriente empieza a decir, bueno, pero es que yo no me quiero incluir ahí, yo necesito otro sistema donde yo pueda ser yo. Entonces, esa negación, en este caso de los esclavizados, empiezan a negarse. A no reconocerse como esclavizado, como esclavo. Está esclavizado, no es esclavo. Que es una diferencia fundamental. Una cosa es ser esclavo, que es como prácticamente en la naturaleza, como si fuera el color de la piel, pues se nace esclavo. Y ahí se está omitiendo que no es que es esclavo, se está escondiendo, se está invisibilizando, no es esclavo, está esclavizado. Es una condición, no es una naturaleza. Entonces ese cambio es importantísimo desde el punto de vista filosófico de la ética y de la moral, porque reconoce que esa moral, que está legalizada, que está legitimada, y que dice que alguien puede ser propietario de otro ser humano, él se niega y dice, no, es que yo no puedo ser allí. Entonces, el primero cambio, la primera transformación y aparecimiento de la ética es cuando se niega. Esa primera negación, no soy esclavo, estoy esclavizado. Y entonces necesitaríamos la otra, después la segunda negación. También igual lo hace el indígena. Yo no soy inferior, yo no soy animal, yo soy un ser humano también. Así es. Solo que estoy negado y no tengo cabida dentro de ese mundo. Entonces, cuando nosotros vemos que entonces una lucha, va emergiendo otro mundo. Solamente que todavía en los primeros momentos ese mundo no es posible. Es una utopía. Es una idea, hasta que se convierte en la medida en que se va adelantando, se va acrecentando la idea dentro de la exterioridad y una aspiración, un proyecto, hasta que se construye un proyecto de libertad, de liberación. Entonces ahí empiezan a organizarse y a crear unidades,
como decía Nilsson en la conversación pasada, vamos creando unidad, y esa unidad es lo que decía Gramsci, que son los bloques es un bloque de poder, donde todos los oprimidos, los negados, los subalternizados, gente que no llega a ser gente, empieza a verse y a unirse. Y entonces, más allá de las cosas que separan a un negro, a un africano, un descendiente de los africanos, a un indígena, que en verdad son aborígenes, no son indígenas, o a un mestizo, lo que los unifica es lo que son dominados y negados en el sistema. Entonces ahí aparece la ética y dice, no, podrá ser legal, pero no es legítimo. Entonces cuando se deslegitima un sistema, una legalidad, empiezan las confrontaciones. Y nosotros vemos cómo gente que sale de movimientos y salen a protestar y a decir, bueno, nos podrán matar, pero nosotros no podemos seguir. Entonces son los movimientos de los hermanos descendientes de los africanos, los que tenemos, los que hay ahorita en Estados Unidos, o la gran cantidad de personas que ha decidido abandonar su espacio donde lo tenían confinado y sale a buscar una nueva vida. Y no importa arriesgar su vida, porque es que la tienes perdida. Si te quedas donde estás, la tienes perdida. Entonces, después que te han expoliado y te han negado en el sistema donde estás, en tu mundo, en tu territorio, cuando buscas llegar al territorio del otro, entonces te cierran la puerta, te ponen muros, te persiguen, te esclavizan, te matan. Entonces, no tenemos escapatoria. Entonces, antes era un problema de algunos países, pero es que ahora el problema es del mundo. Sí. El problema es del mundo, no lo estamos viendo, pero es necesario empezar a verlo. Y en ese sentido, Cabimas está avanzando. ¿Y por qué Cabimas está avanzando? Porque los cabimeros estamos conectados al petróleo, y el petróleo es la energía que mueve al mundo. Y por mucho que quieran invisibilizar, nosotros nos estamos pensando. Incluso, profesora, en ese marco que usted está hablando para no interrumpir esa extraordinaria, por mucho rato, esa extraordinaria posición, Cabimas está avanzando, sí, no podemos desligarnos a la historia petrolera. Bueno, imagínense usted, es imposible. De hecho, bueno, ¿cuánto no hemos hablado nosotros de la construcción del Museo del Petróleo y todas estas cosas? Un museo, no solamente el museo con paredes, como lo conocemos tradicionalmente, sino todo esto, un museo. Pero sobre todo en el marco de lo que significa que Cabimas también está avanzando hacia y quiere avanzar hacia una nueva ética. En el marco de eso que usted plantea. Así es, una nueva ética. Lo que está emergiendo desde Cabimas es una nueva ética. Entonces, ¿y qué es la ética? Es el proyecto de liberación que dice, mire, yo no sigo viviendo en esta exterioridad que me niega. Nosotros vamos a construir un proyecto de liberación. Y ese proyecto de liberación pasa por entender qué es lo que nos está sometiendo. Y cómo se construye otro mundo. Otro mundo es posible, ya lo decía el mismo Jesucristo. Es que mi reino no es de este mundo. ¿Y de cuál mundo? Bueno, alguien podía interpretarlo, bueno, que es que el reino de los cielos, el mundo de los cielos. Pero lo que le estaba diciendo Jesucristo como viviente, como ser humano sufriente, es que él no era de ese mundo de los romanos, de ese mundo que los negaba. Que su mundo emergía también desde la exterioridad que lo negaba. Entonces, no era posible realizarse dentro del sistema que imperaba. Y entonces la propuesta es por un nuevo proyecto de liberación, y de ahí emerge entonces la teología de la liberación. ¿Sí? Porque entonces lo que es religioso es muy respetable, está allí. Pero en el discurso del cristianismo hay una teología de la liberación que es posible. Y mire, y la teología de la liberación construye un elemento importantísimo para la construcción de la nueva ética, y que es la proximidad. Entonces, una cosa es la proximidad y otra cosa es la proximidad. Nosotros vivimos en una proximidad porque estamos juntos en esta situación, porque nacimos en un contexto cultural, pero necesitamos también constituirnos como prójimo. ¿Y qué es el prójimo? Y ahí está la parábola que se dice del buen samaritano. Del hijo pródigo. Del buen samaritano. Y la del buen samaritano. Y la del buen samaritano. Que es considerado un evangelio dentro del evangelio. Exacto. Entonces, ¿quién es el samaritano?
El samaritano era un extranjero. Así es. Para el momento en que, y en el sitio donde cae esa persona, ahí a la orilla del camino, cae en un territorio extranjero. Y él es un extranjero, y además un extranjero mal visto. Entonces, ese extranjero que había sido de alguna manera, que estaba demonizado, negado, cae en la orilla del camino y pasan varias personas y ninguno le presta atención. Hasta que pasa alguien y se compadece de la persona, y compadecer es padecer con el otro. Es un concepto interesantísimo, porque contigo, padezco contigo. ¿Y cómo se padece con alguien? No es lo mismo pasar por alguien y darle agua, tirarle un vaso de agua, darle un pedazo de pan, un mendrugo de pan, un pedazo de arepa, en este caso de nosotros, porque yo no puedo hablar de pan porque yo no soy de trigo, yo soy de arepa. Entonces le daríamos un pedazo de arepa. Y luego decimos, bueno, sí, yo lo apoyé, yo lo ayudé. No lo apoyaste ni lo ayudaste, no te compadeciste, porque compadecer es mirarse en la cara del sufriente, en ese cara a cara que te dice, que te revela al otro como sufriente en su necesidad. Y dices, ¿hasta dónde yo puedo de verdad también ser culpable de esa necesidad? O hasta dónde yo puedo ayudarlo desde otra manera. No desde la limosna, sino desde la compasión. Pasión. ¿Y qué es la pasión? Es amor al final. Entonces, amor y proximidad son dos conceptos fundamentales que siempre van unidos y generan como que las bases de una nueva ética. Donde no hay amor y donde no hay ese cara a cara con el sufriente, no es posible que emerja una nueva ética. Profesora, y fíjese usted cuánto nos queda allí de 10 todavía. Ok, de todo. No, vamos a darle un poquito más. Vamos allí con eso que usted está hablando de la proximidad, la nueva ética, el tema del amor. Fíjese que incluso hasta en la ciencia de la educación, incluso los más profundos escritores ahorita, o grandes escritores en temas de educación, han llegado incluso a la conclusión de que había que agregarle un nuevo elemento a todo lo que se había estudiado, y es el amor. Y es el amor. No puede haber un educador sin amor. Exacto. No se puede educar sin amor. No se puede enseñar sin amor. Y el tema de la proximidad, todo esto que estamos hablando tiene que ver con el tema ético. Así es. Es tan importante porque, bueno, lamentablemente estamos en un mundo que está... Uno dice a veces, Dios mío, ¿pero qué pasó? Hablaba antier yo con un alto personaje de Caracas, decía, ¿pero qué es lo que ha pasado? O sea, ¿qué está pasando? Todo el mundo anda predispuesto, todo el mundo anda incómodo, todo el mundo anda en un individualismo, en un yo, no en un nosotros, sino en un yo. O sea, y no me duele el otro, no me duele lo que pase, no me alegra lo del otro. O sea, creo que es allí donde tenemos nosotros que contribuir, ¿no? Es allí donde nosotros tenemos que participar. Y yo recuerdo uno de los grandes, por cierto, profesor de esta emisora y de todo lo que es esta gran emisora de Maracaibo, ¿cómo se llama? La Voz de la Fe, no, creo que La Voz de la Fe. Gran profesor español, fundador, más de 30 y pico libros. Y dentro de eso, una de sus últimas, de sus últimos, diríamos nosotros, puntos de estudio, ¿no? Con respecto al tema educativo, dijo, nosotros podemos ir a donde queramos. Podemos tener camiones de currículos personales. Si no tenemos amor, no tiene sentido. Exacto. El tema de la proximidad. Entonces, el amor. Sí. ¿Y qué es el amor? El amor es un sentimiento. Pero ese sentimiento genera una pulsión. Hay que amar. Y solamente en el amor se justifica en que alguien de pronto sepa que se va a morir, pero sigue poniendo el pecho. Entonces los adelantados en las luchas están llenos de amor, porque si estuvieran llenos de interés no expondrían su vida, porque es que la vida es el bien más preciado que se tiene. Entonces cuando la vida ha perdido sentido dentro de un sistema, la gente emerge, entonces empiezan a emerger, ya no es válido estar acá, pierde validez el sistema y es lo que nos está ocurriendo. El sistema perdió validez. Sistema mundo que está girando de su centro, ese centro no va a ser más. Y no va a ser más
porque no da respuesta a la gran mayoría, y ha construido un mundo de excluidos, ha construido un mundo de sufrientes, ha construido un mundo de pobres. Cuando nosotros vemos, bueno, un huracán es de pronto un fenómeno natural, pero a veces ni tan natural porque el calentamiento global genera algunos desequilibrios. Pero también nosotros vemos que dentro de los que mueren, a causa de un huracán, a causa de un terremoto, son los más pobres los que mueren. Entonces siempre, independientemente de lo que está ocurriendo, este calentamiento global, estos tsunamis, acaban con el más pobre. Entonces el pobre no tiene cabida dentro de este sistema que cada vez es más explotador y cada vez se benefician menos. Entonces, si el sistema no beneficia a la mayoría, el sistema perdió validez, porque hoy, ayer y mañana es que la mayoría es la que tiene la razón. Y si tú gobiernas, y el gobierno se gobierna desde principios políticos, pero es que los principios políticos están amarrados a los principios éticos. ¿Y para qué se gobierna? Para promover y para prolongar la vida, para que la vida sea posible y sea vivible. Si un gobierno no es posible que haga eso, entonces no gobierna nada. Entonces gobierna para unas élites. Y eso es muy importante porque eso es válido para todos los lugares, para todos los gobiernos, pero sobre todo para el gobierno mundial. Entonces nosotros vemos que en este momento la Organización de las Naciones Unidas está en una gran diatriba. Muchos organismos internacionales están perdiendo credibilidad porque la gente se está retirando de ellos porque no me da respuesta. Y ahí viene el tema ético. Entonces viene el tema ético. Es legal, la institución, ese organismo sigue siendo legal. Claro. Y es moral, pero no es ético. Exactamente. Entonces, la moral sigue respondiendo a la normatividad vieja. Pero es que la ética viene rigiendo en contra, negando esa normatividad que me niega. Y se pone bien sabroso el tema, porque ahí entraríamos incluso hasta lo que cuando estudiamos leyes, qué ley es justa, qué ley es injusta. Puede ser ley, sí, es una ley creada, sí, con todas las condiciones técnicas para ello, pero de repente no es justa, ¿no? Entonces un poco aquello de Santo Tomás de Aquino, ¿cuál es la ley justa, qué ley es justa? En el marco lo que usted dice, está así, moralmente está allí, está todo el organismo, está vigente, está legal, pero no es ético. Exacto. Entonces fíjense que la Constitución de la República Venezolana de Venezuela, pese a todos los gazapos que tiene del viejo sistema, dice una cosa que es muy importante. Dice que cuando Venezuela es un Estado de derecho y de justicia. Pero cuando esos dos principios estén en confrontación, la justicia está por encima del derecho. ¿Y qué nos está diciendo? Eso es un avance importantísimo. Entonces nosotros somos la justicia. Entonces, ¿y qué es justicia? Justicia es un sistema justo cuando la mayoría vive bien dentro de ese sistema. Y si tenemos una mayoría que no vive bien, el sistema es injusto. Puede ser muy legal, pero es injusto. Entonces, eso es un principio de la ética. Entonces, ¿cómo aumentar la justicia a pesar de la legalidad? Eso es el gran reto. Entonces, cuando esa legalidad ha entrado en conflicto con la justicia, es el inicio de un nuevo sistema. Exacto. Entonces, ¿cómo es que nosotros los cabineros que estamos diciendo, mira, nosotros estamos sentados sobre una riqueza inmensísima de puros barriles de petróleo, pero que nosotros estamos muy pobres, porque nosotros estamos sufrientes, porque nosotros nos comemos el gas que se bota, porque nosotros comemos petróleo, no solamente trabajamos con petróleo, es que lo absorbemos por la piel, por el organismo. ¿Y qué tenemos nosotros de eso? Las grandes riquezas se las llevaron, porque ni siquiera le quedaron al Estado venezolano, porque nosotros estamos configurados tal cual como nos dejaron los españoles. Porque los españoles que vinieron acá no vinieron a quedarse. Ellos vinieron a buscar recursos, a buscar oro, plata, perlas, todo lo que pudieran, y se lo llevaban a disfrutarlo a Europa. Y en estos momentos podemos decirlo al norte. Y así fueron educando a sus hijos y a los blancos criollos. Y seguimos nosotros pensando y educando a los hijos que es que aquí, bueno, aquí está tu familia y tal, pero qué bueno es irse.
porque el norte allá tienes asegurado. Pero ahora resulta que la lectura es otra. Muchos que están llegando dicen, como decía la canción, el norte es una quimera. ¿Y por qué es una quimera? Porque no consiguen, culturalmente siempre estarán desadaptados. Porque no tienen la familia, porque podrán ganar dinero, pero no lo disfrutan, porque tienen que trabajar muchísimas horas. Porque cuando llegan a su casa vienen, como decimos nosotros aquí en particular, muy cabimeramente reventados. No tienen vida. Entonces es un sistema que te niega la vida. Entonces, si tú trabajas y no puedes vivir, tú trabajas para vivir, no vives para trabajar. ¿Qué sentido tiene eso? Claro. Entonces, cuando la vida está comprometida, cuando el sistema no es capaz de garantizarte la vida, ese sistema está quebrado. Hay que trascenderlo. Y será hoy o mañana, pero vamos a trascender ese sistema de explotación en que se ha convertido un sistema que en un momento pudo ser muy revolucionario. Pero que vueltas los años, el sistema está quebrado. Y nosotros necesitamos entonces apuntalar una nueva ética desde los referentes nuestros, desde la exterioridad. Y desde la exterioridad cabimense y petrolera, nosotros tenemos mucho que decir y mucho que contar, porque tenemos muchas experiencias valiosísimas en este nuevo proyecto de futuro. En conclusión allí, profesora, rapidito, ya nos hicieron señas que por supuesto se acabó el tiempo. Ética, moral, necesarias por siempre. Exacto, pero cuando la moral es ya... Por supuesto. Entra en crisis porque no beneficia o no es reconocida está deslegitimada por la mayoría, es que es necesario que predomine la ética para construir un nuevo proyecto de liberación. El comportamiento ético. Entonces no tenemos referentes ni en las leyes ni en ¿dónde los buscamos los referentes? En el proyecto de la vida, y qué es vivir. Sí. ¿Ves? Vivir no es tener confort, ni tener un montón de aparatos, vivir es tener resuelto las necesidades básicas que te permiten vivir: alimentación, vestido, vivienda, que son los derechos principales, primordiales. Cuando no tenemos eso, el sistema es inhumano, es injusto. Los servicios universales mínimos. Así. Decía nuestro libertador, ¿cuál es el mejor sistema de gobierno? Aquel que da la mayor suma de felicidad posible a su pueblo. Yo quiero finalizar diciendo lo siguiente, de verdad, profesor, agradecerle. Es muy difícil para nosotros. Yo trato de hablar lo menos posible en el programa, porque con los invitados y con los que vienen, que son igual, pues desde el punto de vista de la formación a la profesora, esto es como para desarrollar temas que podemos estar hablando aquí por horas, y lo hemos hecho. Este es su libro, uno de sus libros, La generación cabimense de la década de los 50. Se lo recomiendo para que entiendan un poquitico algunas cosas de Cabima. Aquí está. Por cierto, bastante me ayudó yo. Qué bueno, en algunas cositas por ahí que pasaron hace años atrás. Y recomiendo también esto, porque es bueno siempre cerrar pues recomendando La política, Aristóteles, tomo 1, ¿no? La política, Aristóteles, tomo 2. Porque lo que estamos tratando de hacer, profesora, y le agradezco de verdad, es algo que hablábamos tras cámara nosotros. ¿Cómo enfocamos y cómo vemos nosotros esto? Eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Nosotros, la dinámica, no porque seamos perfectos, ni porque seamos más que los demás, ni porque seamos, como usted lo dice, como hablamos los cabimenses. En estos días me decía una amiga caraqueña, Pedro, ¿y cómo es eso de la pepita al queso? Bueno, ese es un decir muy nuestro. No se trata de eso, sino que hay enfoques de altísimo nivel, de temas que nunca se van a agotar y que nosotros tenemos que seguir trabajando para ello. Fíjate, Pedro, y disculpa que te interrumpa, que nosotros tenemos acá en Latinoamérica, o en nuestra América, que es el término correcto, nuestra América, es un término que está emergiendo, un filósofo que se llama Enrique Dussel. Sí. Mire, Enrique Dussel es el filósofo de la liberación y tiene un libro que se llama 14 tesis de ética y política, de moral y ética, además de que tiene un sinnúmero de arquitectónica política, las 20 tesis de política, interesantísimo porque lo combina muy bien todo eso de la moral, de la ética,
y hasta de la teología de la liberación, hace una conexión. Con el tema religioso. Con el tema religioso. Sí, así que bueno, agradecido, que Dios les dé vida y salud a todos ustedes, donde quiera que se encuentren, y nos veremos en una próxima entrega de Punto de Vista. Dios les bendiga a todos.